¿Cómo le va, doctor Merino? Muy buenas tardes desde aquí de Noticiero 9, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias, doctor, por atendernos y por estar entablando esta comunicación. Doctor, una pregunta que se hacen recurrentemente muchos vecinos o muchos habitantes de la provincia del Chaco es ¿por qué se propagó tanto y tan rápido este virus aquí en la provincia, doctor? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Como se dice. Puede ser debido a muchos factores. Generalmente uno compara una localidad con otra o una provincia con otra y a veces las realidades son diferentes. Yo creo que uno de los factores que influyó fue que los primeros casos que aparecieron en la provincia del Chaco se dieron cuando ni siquiera en el resto del país había muchos casos, ¿sí? Fue al principio de la pandemia, ni siquiera los países de los cuales venían los primeros pacientes estaban dentro de la lista de los países con circulación viral, se incorporaron a la semana siguiente. Entonces, esto yo creo que hizo que nos agarrara un poquito desprevenidos, ¿no es cierto? Distinto es cuando en otras provincias aparecieron los casos sabiendo que ya había casos positivos en el país. Eh, Después, otra de las cuestiones puede ser que muchos pacientes se atendieron en diversos centros asistenciales, no se centralizó la atención, por ejemplo, en el Hospital Ferrando, sino que al atenderse en distintas clínicas privadas, la posibilidad de que estos pacientes, muchos asintomáticos o con pocos síntomas, estén en contacto con otras personas, también amplifica la posibilidad de contagio, ¿no? Ujú. Eh, digamos, son hipótesis, ¿no? Claro. Y otra de los problemas, lamentablemente, fue que, digamos, el virus llegó a un barrio con características muy particulares, como es el barrio Toba, que está afectado en la ciudad de Resistencia, y obviamente esto hace que la forma de transmisión sea diferente a lo que es en el resto de la comunidad. Ujú. Doctor Merino, al principio de la cuarentena, obviamente los casos se iban conociendo por día, pero con pocos números acelerados, ¿no? Y aparentemente los protocolos se iban activando de buena manera. Después eso se perdió un poco, esos protocolos actuantes de manera positiva justamente para el accionar de la pandemia, doctor. ¿Usted lo ve o lo ven más o menos así también? El problema al principio fue que una vez que se detectaban los casos sospechosos, se tomaban las muestras y se enviaban a la ciudad de Buenos Aires y al Instituto Malbrán. Entonces, la respuesta de si ese caso era positivo o no tardaba más de 48, 72 horas. En ese lapso podría haber más movimiento de gente que también esté en contacto con otros y pueda contagiarlos sin saber que estaban enfermos, ¿no? Claro. Una vez que comenzó a descentralizarse el estudio, eh, yo creo que los protocolos que se aplicaron son los correctos. Nosotros tenemos que pensar que los protocolos son, digamos, emanan de las autoridades, pero somos los ciudadanos los que tenemos que Claro. respetarlos, ¿sí? Si nosotros no los respetamos o estamos buscando la arista para escaparnos y no cumplirlos, poco puede hacer también el Estado por más que fije esos protocolos. Ujú. Lamentablemente, si el ciudadano no cumple, no hay buen o mejor protocolo que aguante, ¿no, doctor? Claro, como en la mayoría de las enfermedades infecciosas, digamos, hay distintos roles, ¿sí? Está el rol del Estado y el rol de la ciudadanía, ¿sí? Lo mismo pasa con dengue. O sea, uno puede decir que el Estado fumigue, que controle, pero si uno no saca el criadero de su domicilio, o no se pone repelente, o no tiene cuidados personales, digamos, el Estado poco puede hacer. Lo mismo pasa con el caso de esta, de esta pandemia, ¿no es cierto?, con este virus. El Estado fija ciertas normativas, trata de hacerlas cumplir, pero hay cuestiones, o sea, no nos pueden obligar a que nos lavemos las manos, ¿sí? Claro. Nos pueden obligar a que nos pongamos un barbijo, pero no nos pueden estar controlando que el barbijo esté perfectamente colocado, que no lo toquemos, que lo cambiemos cuando es necesario. O sea, no sé si queda claro, hay Sí, 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 un sí. rol del Estado y un rol de la ciudadanía que es muy importante y no sé si no es más importante que el rol del Estado en sí. Claro, exactamente. Doctor, al inicio o hace unas semanas atrás, cuando obviamente toda esta pandemia iba avanzando aquí en la zona metropolitana, también en el resto de la provincia, la Universidad Nacional del Nordeste se puso en contacto obviamente con el gobierno de la provincia. ¿Y cuál es obviamente la ayuda específica que brindó la UNE hacia el gobierno? Bueno, la universidad tiene un rol social muy importante, ¿sí? No puede funcionar solamente dentro de sus cuatro paredes y este rol
obviamente debe cumplirse en coordinación con los gobiernos locales, ya sean municipales o provinciales, ¿no es cierto? Desde los principios de abril, desde el 2 de abril, la universidad, y más específicamente el Instituto de Medicina Regional, puso a disposición del gobierno de la provincia el laboratorio para hacer el diagnóstico de la infección por coronavirus, y con esto se amplió notablemente la capacidad diagnóstica de esta patología, porque las muestras que son tomadas por personal de salud pública son derivadas en parte al Hospital Ferrando y en parte al Instituto de Medicina Regional. Esta es una de las acciones que digamos en las cuales la universidad colabora con el gobierno de la provincia y con la comunidad en sí, pero hay un montón de otras actividades que son llevadas a cabo por distintas facultades. Doctor, ¿se pudo conocer exactamente cuál fue la capacidad de duplicar o de aumentar justamente estos testeos con esta gran ayuda que ha brindado la universidad? Sí, básicamente se duplicó la posibilidad. Ajá. Y además, sí, tiempo, sí, ¿no es cierto? Porque, digamos, no solamente se procesan simultáneamente más cantidad de muestras, sino que al tener simultáneamente los resultados se pueden entregar en 24 horas o a lo sumo en 48 si es que hay que hacer algún ajuste o repetir alguna muestra. Doctor, le quiero consultar porque, bueno, es más una consulta más personal, digamos, o una opinión personal, porque la ciudad de Resistencia o la zona metropolitana se debate por estas horas si volver a una fase anterior de la cuarentena, endurecer mucho más lo que son los controles o obviamente seguir avanzando a lo que van a ser el resto o el resto de la próxima fase, que es la fase 5. A nivel personal, ¿y usted cómo ve el tema? ¿Se debe retroceder? ¿Nos debemos quedar en donde estamos? ¿Podemos seguir avanzando, doctor? Bueno, sí, la opinión sería muy personal, ¿no? Claro, sí. Porque hay muchos factores a tener en cuenta. Yo creo que volver otra vez a un encierro total sería contraproducente, porque ya vemos que está resentido un montón de aspectos de la población, no solamente el económico, sino también el social, el psicológico, ¿sí? Están muchas cosas afectadas. Venimos ya casi con más de 2 meses desde el 20 de marzo, ¿no? ¿Sí? Más de 2 meses de un aislamiento bastante fuerte, y yo creo que se pueden flexibilizar ciertas actividades. O sea, como decimos, los extremos siempre son malos, ¿no? Ni dejar todo librado digamos, a la voluntad de la ciudadanía, ni tampoco volver a encerrarnos como en la primera etapa. Lo que pasa es que es muy difícil apelar a la responsabilidad ciudadana en estas circunstancias. Después de tanto tiempo de encierro, la gente, si sale, quiere aprovechar a hacer todo lo que no hizo durante estos 2 meses, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que tomar medidas intermedias, controlar y seguir concientizando a la gente de que por más que la sintomatología de esta enfermedad sea leve, de que la mayoría de los pacientes no se mueren, uno nunca sabe si no le va a tocar a uno, ¿sí? Por más que las capacidades, digamos, operativas de las instituciones de salud estén en condiciones, por más que tengamos muchísimos lugares para internar gente, yo creo que la gente tiene que entender que nadie quisiera estar ocupando esos lugares. Claro. ¿Bien? Siempre decimos que la muerte es graciosa hasta que nos toca de cerca, ¿no es cierto? Los vemos en un montón de memes en las redes sociales. Y yo creo que con el tema de los muertos por esta enfermedad es como que se está naturalizando el hecho de que, bueno, no importa si se mueren 3.000, más se mueren por accidente de tránsito, o sea, se entiende que tenemos que tener una conciencia social y pensar que podemos estar en el caso de uno de estos enfermos graves. Doctor Luis Merino, le agradecemos muchísimo este contacto con Noticiero 9, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes por contactarnos. Por favor, muchísimas gracias a usted.